El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. 8 de la mañana, 17 minutos. Hemos invitado al doctor Lenin Hurtado, del Movimiento Popular Democrático. Doctor, dentro de todo este contexto político que hoy vive el Ecuador, el Movimiento Popular Democrático, como movimiento de izquierda, está apoyando la iniciativa de los indígenas que hoy día ya están en la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son los puntos principales que plantea el MPD para ser parte de estas marchas y también apoyar al movimiento indígena? Bienvenido, buenos días. Buenos días a usted, buenos días a la audiencia. Bueno, nosotros consideramos que las motivaciones de la marcha están más que justificadas. Hablo, por ejemplo, de defender el derecho al agua, el derecho a vivir un ambiente sano, tal y como dice la Constitución de la República, el derecho a ser consultados sobre proyectos que tienen que ver con explotación de recursos no renovables que afectan a las comunidades. La comunidad no fue consultada. En la Asamblea Constituyente, cuando discutíamos esto, se hablaba de consentimiento. Nosotros, en el Movimiento Popular Democrático, dijimos que el consentimiento era peligroso, decíamos nosotros, porque estaba condicionando a que algún líder local podía chantajear e impedir el desarrollo del país. Pero la consulta, ni siquiera la consulta la hicieron. Cuando escuchaba, no sé si al ministro de Recursos No Renovables o a la ministra del Ambiente, que lo que se refiere a la Constitución es a la socialización. Eso no dice la Constitución. La Constitución habla de la consulta previa para que las comunidades sepan, por ejemplo... Pero tampoco dice la Constitución que el resultado de la consulta previa o la consulta deba ser vinculante, No, es decir, eso que es consulta de obediencia. Por eso que es consulta, no consentimiento. Es consulta, es decir, resuelta, en la dinámica de la consulta, las comunidades podrían ser informadas, por ejemplo, de los estudios ambientales, del impacto que va a generar, las medidas de remediación o mitigación que iban a implementar. Entonces, es decir, las dudas aquellas que hoy día surgen, en donde Salvador Quispe, por ejemplo, denuncia que se va a explotar una cantidad de hectáreas que son de protección ecológica, etcétera, sí. Eso era parte de la consulta. Por supuesto, en ese marco pudiera haberse informado no solamente a la comunidad de Zamora, sino al país, sobre los pormenores de la contratación con la empresa chino-canadiense y los efectos y los eventuales beneficios que supuestamente van a revertir las comunidades de ese sector. Pero eso no ocurrió y por lo tanto se generan todo este clima de intranquilidad que además las comunidades y el país, en un ejercicio constitucional, ejerciendo un derecho que está ahí en el artículo 98 de la resistencia, en defensa de la propia Constitución, porque por eso está concebido el derecho a la resistencia, no para otra cosa que no sea para defender derechos constitucionales, es decir, defender la vigencia plena de la Constitución. No estamos hablando aquí de desestabilización, estamos hablando de defensa de la Constitución, que de ninguna forma tendría que haberse interpretado como una amenaza a la estabilidad del régimen. Usted que fue asambleísta en Montecristi, doctor Lenin Hurtado, y además usted es uno de los defensores de la actual Constitución, ¿no? Aquí hemos tenido algunas conversaciones. Nuestro planteamiento es que en alguna parte son ambiguas, en otra parte da y quita derechos, etcétera. ¿Hasta qué nivel llega el derecho a la resistencia? El derecho a la resistencia, que está concebido, insisto, para defender la vigencia de la Constitución. Estamos hablando del propio artículo 98 de la Constitución, que habla justamente del derecho a la resistencia, se refiere para defender derechos constitucionales. Esto es, el derecho a la resistencia es interponer una acción de protección. El derecho a la resistencia es interponer cualquier acción legal, es derecho a la resistencia. Pero también lo es movilizarse cuando todo lo demás ha sido infructuoso, a movilizarse para defender en la movilización el derecho constitucional o la vigencia de la Constitución. ¿Pero en qué momento entonces atenta contra la seguridad del Estado? ¿En qué momento se puede acusar a alguien que tiene derecho a la resistencia y hace una marcha que está desestabilizando al gobierno como el actual gobierno lo está acusando? Eso es comprobable además y está también contemplado en la Constitución. Yo creo que son expresiones paranoicas, yo creo que basadas en sentimientos de culpa, me imagino, porque aquel que viola la Constitución normalmente es el Estado, en todas sus manifestaciones. Entonces entiendo que el gobierno o el presidente como jefe de Estado
se siente que está en esa flagrante violación a la Constitución y por lo tanto está estimando que una movilización absolutamente legítima desde el punto de vista que está basada en un derecho constitucional, que nunca se ha hablado de la estabilidad o de la continuidad del gobierno. Estamos hablando sí de movilizarnos en defensa de un derecho fundamental. Eso es lo único de lo que se ha hablado. Y en la respuesta del gobierno sigue habiendo inconstitucionalidades, porque se habla ahí de contramarchas, se habla ahí de limitar el derecho a la movilización que hay en el interior del país. Entonces son otra vez expresiones que están en contra de derechos constitucionales, el derecho a la movilización, el derecho al trato igual ante la ley, porque algunos sí se pueden movilizar, los que están a favor del gobierno, y otros no se pueden movilizar, los que han manifestado su posición en contra, al menos coyunturalmente, de estas acciones de gobierno. Doctor Hurtado, usted puntualiza algo que en realidad debe ser de alguna forma explicado, capaz de que la ciudadanía lo interprete correctamente, porque en esto del derecho a la resistencia también el presidente de la República ha dicho que ellos tienen como gobierno el derecho a la resistencia, y usted lo puntualiza bien, que es defensa de la Constitución, pero a la vez en ese derecho en que está la oposición, los movimientos indígenas, los movimientos sociales, los movimientos políticos de izquierda, el presidente de la República de alguna forma ha dispuesto una policía que detenga transportes, que traslade a esos indígenas en la movilización, un ejército que de alguna forma amedrenta con su presencia a los que se están movilizando, y una comisión de tránsito del Ecuador que impide, ¿verdad?, la movilización de transportes desde el oriente hacia la capital de la República. ¿Cómo analizar todo esto? ¿Cómo explicar todo esto para el entendimiento general respecto de un marco jurídico que, usted lo dice también bien, se respeta y otras veces no? Discriminatorio, absolutamente discriminatorio. Como decía hace un momento, la Agencia Nacional de Tránsito negó los permisos a los transportes de las personas que se dirigían al manifestarse en contra de una política de gobierno que estimamos inconstitucional. Y de otro lado, centenares de buses salieron de todo el país hacia la ciudad de Quito con empleados públicos, con personas que, según manifestaron en los medios de comunicación, habían sido pagadas no solamente su alimentación y transporte, sino también $20, según dijeron en ese momento, para que se movilizaran. Entonces, eso es una demostración cabal de la preocupación, por decirlo de alguna manera, del régimen alrededor del creciente descontento, alrededor de estos temas, que deberían ser debatidos y no emplear la descalificación o el denuesto para impedir que nos manifestemos abiertamente en un asunto que debería darse explicaciones al país, en lugar de las descalificaciones y las pretendidas estigmatizaciones también. Preocupación del régimen cuando el propio mandatario dice ellos son 500, nosotros somos 50.000. No he visto realmente ni el conteo de unos y ni de otros. 50.000 empleados públicos pueden ser. A lo mejor tendrán que ir obligados a las manifestaciones como siempre lo han ido. No es la primera vez que ocurriría. Siempre van los empleados públicos por miedo o por esperanza de contratos o de nombramientos. Entonces, no sería raro en realidad. Siempre decimos que las movilizaciones deben originarse de la voluntad de la población para que sean legítimas. Aquí hay un pueblo que está movilizado, que está recorriendo con sus recursos desde el Pangui, y que ya entiendo que esta tarde deberán llegar a Azogues y continuar su camino hacia la ciudad de Quito a manifestarse en contra de una política concreta. Es decir, he escuchado hoy día a la ministra del Ambiente en otro medio de comunicación dar explicaciones que debió dárselas al país hace tiempo, válidas o no. Tenía la obligación y nosotros el derecho de recibir esas explicaciones. Recién está escuchándose algo de los pormenores de ese contrato, los pormenores del tema del informe de Contraloría, los pormenores de la respuesta del Ministerio del Ambiente a ese informe. Recién lo estamos conociendo, cosa que debió haberse hecho hace meses, porque hace meses se viene anunciando, o años se viene anunciando ya el tema de la minería de cielo abierto, que estimamos por definición el tipo de minería que se está planteando como altamente contaminante, de un impacto enorme ambiental, que dice el presidente también que van a mitigar con una reforestación de 4.000 hectáreas, con una laguna que van a hacer ahí en el enorme hueco que va a quedar de 1 kilómetro de diámetro. Todo eso dijo el presidente, pero obviamente
la propia Contraloría dice que la mitigación en esos casos es una utopía y que el impacto va a ser irremediablemente infringido en un sector que es altamente sensible medioambientalmente hablando. Hay unas acusaciones también del gobierno ecuatoriano. La semana antepasada, el fin de semana antepasado, 10 miembros de Movimiento Popular Democrático, universitarios, fueron apresados en el sur de la ciudad de Quito, en un departamento, acusados de planificar actos subversivos que serían ejecutados el día 8 de marzo, es decir, el jueves anterior, cuando hubieron marchas a favor y en contra del gobierno. Y se manifiesta por parte del ministro del Interior, José Serrano, que allí se encontraron panfletos subversivos. ¿Qué respuesta tiene el doctor Lenin Hurtado al respecto? Que yo en varias ocasiones he dicho que debieran manifestar mayor originalidad al momento de forjar hechos como estos. No es la primera vez que el Movimiento Popular Democrático lo acusan infundadamente de este tipo de actividades. Solo recordemos una cosa. Cuando mi padre fue asesinado, lo primero que dijo Maguad fue que estaba en la organización de grupos insurgentes en el Ecuador y apoyando la insurgencia colombiana. Eso dijeron, como un mecanismo de justificar el asesinato, de que ya no se investigue el asesinato, sino las actividades que había realizado Jaime Hurtado y que había realizado el Movimiento Popular Democrático. Hoy, insisto, con absoluta falta de originalidad, siguen vinculándonos al supuesto grupo de combatientes populares, como antes lo hicieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ecuador, las FARE, como antes lo hicieron con Sol Rojo y como con muchos otros grupos insurgentes solamente existentes en la imaginación de los elementos de seguridad del Estado, que pretenden intimidar al MPD con este tipo de... Pero cuando usted dice que le falta originalidad, ¿qué es que están copiando a otro momento, a otros mandatarios? Precisamente, como le decía, no solamente desde Sol Rojo, me parece que es en el gobierno de Sixto Durán Ballén, luego cuando asesoraron a mi padre con Yamil Maguad, luego en los GSP, ahora en este gobierno, es decir, un poco más de originalidad, por lo menos si van a perseguir o a pretender intimidar, que lo hagan con mecanismos nuevos, porque esto ya... Pero los mecanismos, seguramente usted conoce, mucho más que nosotros, porque está dentro de un partido político, movimiento de izquierda, que inclusive fue aliado del actual gobierno, que se ha organizado un grupo de investigación y que están siguiendo a los políticos, a las organizaciones políticas. ¿Conoce usted de esto? ¿Es cierto o es nomás un rumor? No nos extrañaría que fuera cierto. Nosotros estamos habituados a este tipo de cosas, a ser vigilados. ¿Usted se considera vigilado? Permanentemente, no de ahora, de siempre. Es habitual que a los grupos disidentes, entre comillas, vigilen sus actividades, sus movimientos, sus dirigentes, sus militantes. En este tema de estos 10 jóvenes detenidos en Quito, no se ha probado absolutamente ninguna vinculación de ellos con un grupo insurgente alguno. Ni siquiera se probó la existencia de un grupo insurgente, peor que estos 10 jóvenes. ¿Usted denuncia que es una mentira entonces esto? Absolutamente es un hecho forjado, porque insisto, estos jóvenes... El informe policial, por cierto, el informe policial no puede determinar la vinculación plena de estos jóvenes con ningún grupo irregular. Están planificando sí su participación en la marcha del 8 de marzo, y casualmente a la víspera de la marcha aparecen estas acusaciones con el objetivo obvio de deslegitimar la movilización, de deslegitimar las motivaciones de la movilización, por supuesto como un recurso, insisto, desesperado del gobierno para evitar que el pueblo se manifieste abiertamente como está ocurriendo pese a las circunstancias. Otra de las condiciones, y además como una especie de acusación, aclaración que hace el presidente Rafael Correa, es que los movimientos de izquierda extremos buscan, en todo caso, o plantean estas demandas exageradas. Voy a planteárselo así, como yo lo interpreto, y usted me lo puede explicar. Que si bien es cierto hay que reclamar la protección del ambiente, que hay que reclamar los derechos de las comunidades, inclusive a ser consultado, explicado como usted, y convencido debería ser también en una plataforma ojalá de consenso. Sin embargo, como que hay exagerado. Entonces el presidente habla de una izquierda extrema o izquierda infantil. En todo caso, como que estaría demandando algo no lógico. ¿Qué respuesta tiene usted? Mira, estoy plenamente consciente de la Constitución actual tiene una enorme gama de derechos que requiere financiamiento para su efectiva ejecución. Y estoy convencido también
de que hay que explotar los recursos naturales racionalmente, como lo dice la Constitución. Pero también es importante, como dice la definición, son recursos naturales no renovables, es decir, que en algún momento se van a terminar. Y no podemos dejar una estela de destrucción y muerte en el camino de obtención de recursos. El extractivismo tiene que ser reemplazado, esa matriz económica tiene que ser reemplazada, es decir, utilizar parte de los recursos para fomentar otro tipo de industrias que sean sustentables en el tiempo. Lo escuchaba ustedes hace un momento hablar del tema turismo, por ejemplo. Ecuador tiene un enorme potencial, países que no tienen la 10ª parte de lo que tiene Ecuador. No hablo ni siquiera de Cuba, hablo de República Dominicana, por ejemplo, que tiene un enorme desarrollo turístico con mucho menos recursos turísticos que los nuestros. Entonces, pero hay que buscar las formas de cambiar una política extractivista por una que tenga mayor viabilidad en el tiempo. Entonces, también a la par de que se explota racionalmente, porque eso de la minería a cielo abierto, nosotros nos opusimos a ellos desde la misma Asamblea Constituyente, porque llegaron, por supuesto, estas empresas que ahora están ya firmando contratos con el gobierno, estuvieron en la Asamblea Constituyente pretendiendo incorporásemos a la Constitución mecanismos para entrar abiertamente y sin mayor dificultad. Pero dijimos, la minería a cielo abierto, y lo ha demostrado, la misma ministra habla de casos de Canadá, casos de Australia, Chile o Perú, donde la devastación es evidente. Ellos mostraban mismo... Y además en Chile, perdón, nomás la acotación, es en un desierto. Acá estamos hablando de una reserva ecológica. Claro, el impacto ambiental, aún en el desierto, es tremendo. En el desierto, imaginémonos en zonas tan sensibles como la que tenemos en la Cordillera del Cóndor, donde la ministra dice, no, son bosques secundarios que pueden ser, la vegetación puede ser removida sin problema y después de 25 años podamos sembrar 4.000 hectáreas y hacemos una laguna bonita. Y, o sea, ¿qué clase de declaración es esa? ¿Y qué pasa con las fuentes de agua, que son 247, dice que son fuentes de agua? ¿Qué van a hacer? ¿Van a contaminar eso? ¿Qué van a tomar las comunidades? ¿Qué agua van a vivir en casas hechas, me imagino, por la empresa esta china o el gobierno? Pero van a tomar esa agua contaminada, les va a servir muy poco, van a vivir muy poco en ellas porque van a morir justamente por la enorme contaminación que va a generar esa actividad en el sector. Entonces todo eso no se ha dicho al país, no se explica no nos explica la ministra Guienaga cuáles son los informes o los estudios más bien que realizaron para decir que no va a haber peligro de contaminación de las fuentes de agua, que no va a haber peligro, ¿Y cuáles serían los métodos a aplicar para la explotación, que no contamine? Claro, nosotros decimos sí, la minería de pequeña escala también es contaminante, yo creo, y bastante contaminante. Entonces, decíamos desde un principio, ¿por qué el gobierno no organiza los pequeños mineros, organiza una empresa mixta, decíamos nosotros, sin necesidad de llegar a cielo abierto, una minería que efectivamente explote racionalmente los recursos, que genere realmente bienestar para las comunidades y no implique el impacto ambiental que implica la minería de cielo abierto a gran escala? Eso es lo que le dijimos, pero el apuro del gobierno por esto, la promesa de los recursos que van a servir, imagino, para seguir fomentando el clientelismo desde el gobierno y asegurar su permanencia allí. Sí, esta parte económica me gustaría tratarla también, pero antes de tratarla, cuáles son las intenciones del gobierno para explotar de esta manera. Usted acaba de mencionar que nos escuchó antes de llegar a nuestros estudios, hablando sobre el apoyo a los empresarios, a los inversionistas, generación de empleo a través del turismo. Sí, así es. Pero también Humberto Cholango, que ahora va a llegar esta ley de tierras a la Asamblea Nacional, pide que se limite la propiedad de la tierra, es decir, hasta una cantidad de hectáreas. ¿Qué piensa usted, como Lenin Hurtado y como MPD, respecto a una redistribución de tierra, una nueva reforma agraria que también atenta en contra de la seguridad jurídica, podría atentar, y a esa seguridad del inversionista que hoy día quiera venir al país para poner en riesgo su dinero, pero que pueda aprobarse una ley en donde diga, señor, usted no puede ser más propietario más allá de 300 hectáreas, 400 o 500? Bueno, la Constitución dice que toda la propiedad debe cumplir función social y ambiental. Si hablamos de una tierra, por ejemplo, agrícola, que no está siendo empleada para esos efectos,
ni está, por ejemplo, en esa tierra que no es cultivada, pero hay un bosque protector allí, o hay zonas de humedales, por ejemplo, por supuesto que ahí está cumpliendo una función no social, pero sí ambiental, que finalmente viene a ser una función social también. Entonces, si estamos hablando de latifundios incultos, por supuesto que hay necesidad de redistribuir la tierra para que asegurar que un bien superior, que es la seguridad y soberanía alimentarias que el país necesita. Es decir, habría que reglamentar, entonces, depende de qué tierra, qué ubicación, si ha sido o no explotada. Por supuesto, a partir de lo que dice la propia Constitución, que toda propiedad debe cumplir una función social y ambiental, o ambiental. Entonces, si por supuesto una persona tiene botado 2.000, 3.000 hectáreas sin cultivar, por supuesto que el gobierno tiene la obligación y el derecho de ponerla a trabajar. De ponerla a trabajar, dándosela a quien lo pueda hacer. Bien, ahora vamos a la parte que había dejado pendiente y que usted ya lo estaba de alguna forma bosquejando. ¿Cuál es la intención entonces del gobierno? Porque dice que firma este convenio porque Ecuador necesita dinero, en fin, pero usted ya lo ha demostrado que no se le ha hecho la consulta ni siquiera para informarle a las comunidades cómo se va a explotar, cómo se va a hacer para que no se contamine. Yo le voy a dar una información, no sé si usted ya la conoce. El día de ayer tratamos este tema. El gobierno demoró declarar estado de emergencia, especialmente las provincias de la costa que están sufriendo, nuestros hermanos ecuatorianos aislados, con agua alrededor, mosquitos, enfermedades, 30 muertos ya, 50.000 hectáreas perdidas de cultivo, y recién se va a hacer un inventario a ver qué es lo que se ha perdido, ¿no? Cosa que algo debió haber estado ya inventariado, qué es lo que se ha sembrado para apoyar precisamente el desarrollo. Se dice que el 2 de marzo el gobierno tenía 660 millones de dólares en caja fiscal para todas las demandas, para todas las obligaciones. ¿Qué opina usted? ¿Cree que es el problema de lo económico por lo económico? Usted habló de extractivista inclusive. ¿Esa es la política del actual gobierno? Sí, me parece que sí. Me parece que sí. La política petrolera lo demuestra. Continuamos aumentando la producción, o pretendiendo aumentar la producción, aumentando la frontera de explotación y por supuesto afectando las reservas en el tema petrolero, en el tema minero que está inaugurándose el tema a gran escala, va en la misma línea. Es decir, esto está bien en principio, decía, está bien, no tenemos otra alternativa inicialmente, o nos endeudamos o buscamos recursos como lo está buscando, pero eso es solamente un punto de partida. Lo de fondo, lo de largo, lo mediano, largo plazo debe ser modificar la dependencia del extractivismo frente a otro tipo de industrias como la turística, que hemos señalado como un ejemplo, para ir dependiendo menos, porque eso se va a terminar. El petróleo se va a terminar en 15 o 20 años. Y este tema de aquí, en la minería que recién empieza, dicen 25 años, en el mejor escenario 25 años, que es el periodo de concesión que están otorgando a estas empresas. Entonces, ¿pero qué pasa después? ¿O qué pasa durante eso? Van a seguir, y esto hablan de solamente Cordillera del Cóndor como un primer paso para seguir explotando de esa forma en otros sectores. Entonces vamos a tener lagunas en lagunas artificiales formadas por estos cráteres que como que hubieran dado la vuelta a un cerro, ya no queda un cerro sino un cono allí, ¿verdad? Entonces ¿vamos a ir haciendo eso o vamos con mayor imaginación de las autoridades económicas a buscar mecanismos alternativos de financiamiento sustentables en el largo plazo? Eso es lo que decimos, es decir, el extractivismo no ha dado resultados de corto plazo a lo mejor, pero en el mediano y largo plazo son devastadores para el ambiente. Es decir, ¿usted considera que el gobierno ha aplicado una política extractivista de corto plazo? Y se está quedando allí. Y que no ha dado resultado. No, se está quedando allí. Puede que en el corto plazo le dé dinero, es posible que le dé dinero, pero en el largo plazo va a haber la seria afectación ambiental que está comprometida. Que de eso habría seguridad por parte suya que no va a dar resultado a largo plazo, entonces. Por supuesto. A corto plazo hay platita, pero mañana va a haber falta de plata. Así es, falta de dinero. Se nos acaba los recursos naturales y no hemos planificado otro desarrollo. El plazo de acuerdo, es decir, no se ha invertido en una productividad sustentable y a largo plazo. Así es. Entonces, porque recuerden la expresión que teníamos en los 70, que señor, la siembra del petróleo. Así es. Es que Guillermo Rodríguez Lara. No significa que van a enterrar barriles de petróleo, significa que con la plata generada íbamos a buscar otra forma. Era una buena figura
para explicarlo. Pero también usted mencionó que el gobierno actual tiene o busca dinero para mantener una política clientelar. Explíquenos esa parte. Bueno, definitivamente ante las políticas antipopulares que el Fondo Monetario no hubiera imaginado nunca, peor un gobierno que tiene un discurso de izquierda, entonces la única forma de mantener los niveles de aceptación que dice el gobierno que mantiene es el bono de desarrollo humano, el bono de la vivienda, y entre otros, por supuesto, a pesar de que hablan de eliminar subsidios al gas, por ejemplo, y entre otras cosas, el de la gasolina que ya está empezando a implementarse, a pesar de eso, la única forma de mantenerse es entregando dinero del erario para este tipo de políticas orientadas a asegurar su permanencia en el gobierno. No de otra forma se entiende que no haya políticas serias, ni en educación, ni en salud, serias, no hay políticas, no hay, porque lo que hay, siempre he sostenido en estos días, que lo que en salud hay es nuevos edificios, los han pintado, les han puesto televisores, les han puesto bancas nuevas, pero política en salud no hay. Ahora en estos días se evidencia eso, donde los hospitales no hay, los ascensores no funcionan, los enfermos tienen que subir por la cuando escalera. hablamos de política, Entonces, hablamos de todo lo que tiene que ver con una administración eficiente. Efectivamente, eso no existe. Entonces todo esto es, ok, construyen el hospital, pero a los 2 meses no funciona porque está colapsado. Y la atención primaria de salud inexistente. ¿Cree usted que es un error de buena fe o planificación? No hay planificación. Para los votos, electoral. Vea, en principio, cuando escuchábamos al presidente, incluso recuerdo en la asamblea con estudiantes cuando escuchábamos su informe, sí, yo me entusiasmé viendo, le decía yo, este gobierno es el primero que planifica. Se creó además CENPLADE y todo. Perfecto. Digo, esa es la forma como debe desarrollarse el país, mediante una planificación, saber dónde vamos. Pero resulta que en esta materia, del tema de salud, no hay ninguna planificación. En el tema de educación recién se crean los estándares de educación, recién, después de 5 años. Lo que están haciendo, ni siquiera hacen las escuelas donde deben hacerlas. Pues, está bien, las escuelas del milenio están bonitas y todo, pero ¿qué pasa con las escuelas que están cerradas? Por falta de profesores, pues eso no tiene nada que ver con el edificio, no hay profesores que vayan a dar clases allí. Entonces, ¿cómo es que se resuelven el problema de educación? Si los profesores siguen, profesores desempleados y las escuelas cerradas por falta de profesor, ¿qué planificación hay ahí? No hay ninguna. Entonces, 2 de los estandartes principales del gobierno dice que ha resuelto los problemas de educación y salud, y resulta que no están más allá de la construcción de infraestructura a medias, y la política no existe. Pero doctor, sin embargo, los que no estamos dentro de los partidos políticos, que no tenemos la oportunidad de tener nuestros asambleístas, imagínense que los medios de comunicación tuviéramos asambleístas que conozcan estas... No tienen algunos, tienen un par de comunicadores ahí en la asamblea. ¿Cuáles son? Ahí Rolando Panchana, Paco Velasco. Que están creando leyes más bien en contra de los medios de comunicación. María Augusta Calle, creo que también es periodista. Pero están en contra de los medios de comunicación más bien. Ya, pero por lo menos que nos dijeran estas intimidades de los corrillos, de los pasillos de Carondelet y de los ministerios que usted al parecer los conoce. Y yo le pregunto, ¿pero no tienen ellos las mentes lúcidas, estas personalidades que se han ido sumando? Yo sé que algunos fueron reciclados de la partidocracia, pero son personas a las que no se les puede engañar, pues. Son personas que están sirviendo al gobierno, que están ayudando, apoyando al presidente Rafael Correa. ¿Por qué están entonces diciendo que todo está bien, que todo está perfecto, cuando usted nos describe un panorama tan negativo? La verdad que no me explico. Todo puede acusárselos a muchos de ellos, no de tontos. Entonces me ocurría decirle tontos porque no lo son. Pero estamos viendo, la realidad nos enfrenta a eso. Estamos hablando de inundaciones, sí, ahora estamos hablando de inundaciones, hoy día. En esos mismos sectores donde se ha declarado emergencia, en todas las provincias de la costa, excepto Esmeraldas me parece, en todas esas provincias, dentro de 3 o 4 meses estaban padeciendo de sequía, con toda seguridad, en Manaví, en los ríos. Sí, se estaba muriendo el ganado. Ahora, sí. Y en julio, en agosto habrá sequía. Entonces falta de planificación, pues.
no hay infraestructura allí tampoco. Así, ¿cómo es posible que ahora hay exceso de agua y después no hay agua? Así, ¿cómo se explica esa barbaridad? ¿Qué cree? ¿Que son incapaces, son inocentes, son personas no preparadas, improvisadas? Estoy pensando que son improvisados, por lo menos por ser lo más suaves posible en este tema. Pero, doctor, usted no puede negar que tenemos una red vial importante que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha construido, ¿verdad? Y además ha construido para que por ahí salga la riqueza agropecuaria que tiene el Ecuador. Claro que no ha acertado en tener un buen ministro de Agricultura, cuya cartera hoy está encargada. El problema, sí, tenemos carreteras. Yo no puedo negar que existen carreteras diferentes en Manabí, en el Austro, en la provincia del Guayas, en gran parte del país en realidad. Pero, dices, para sacar los productos agrícolas, ¿cuáles? Pues, si ahora mismo está todo 50.000 hectáreas, dicen, desaparecidas como consecuencia de las inundaciones provocadas por el invierno. Entonces, sí, es lo que me refiero, o sea, hay que planificar para que esas carreteras sirvan realmente al objetivo de desarrollo del país, no solamente para que estén ahí como propaganda del gobierno. Entonces, la planificación tiene que ser no solamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para construir la carretera, sino también dónde van a pasar, a quiénes van a servir, a cuántas personas lo van a servir, en fin, planificar. Pero no habrá de negar usted que, por ejemplo, el presidente de la República, quien viaja hoy a Turquía y a España, también va allá a pelear por el tema de los aranceles, que el tema bananero alcanza el 140%, que ya ha calificado que es sumamente elevado para el producto ecuatoriano. Sí, que vaya el presidente de España, traiga las novedades de la movilización de los trabajadores en defensa de su derecho, por ejemplo, y que ponga las barbas de remojo para que no siga afectando tan gravemente el derecho al trabajo de miles de trabajadores que ya ha despedido y de los que se anuncia va a despedir. Entonces yo pienso que allí debe ver que la paciencia de todos tiene un límite, los trabajadores también lo pueden tener en el Ecuador, pese a que han demostrado que tienen una paciencia enorme, pero en algún momento también vamos a llegar al límite y también se van a movilizar en el ejercicio del derecho a la resistencia. Los trabajadores amenazados por los 154 millones presupuestados para pagar despidos este año. El presidente, y que vaya a Grecia también para que ver qué es lo que no debe hacer en materia económica y que no vaya a replicar esas recetas neoliberales fracasadas y que parece querer reeditar en el país, porque lo que ha hecho en el Ecuador son las viejas recetas fondomonetaristas que en un momento todos denostamos en la izquierda, pero que están siendo replicadas en la política del gobierno actual. Doctor Lenín Hurtado, yo tenía ya la última pregunta, pero con lo que usted acaba de mencionar voy a hacerle una penúltima pregunta. ¿Por qué los movimientos de izquierda que están en este momento enfrentados en la oposición y en el gobierno, ambos se acusan de que no son de izquierda y que son de derecha? Porque el presidente dice que ustedes están con la oligarquía, con la extrema derecha, que son socios de la extrema derecha. Y ustedes también, y acaba usted de expresar que el presidente es neoliberal. Bueno, voy a expresar usar una expresión no muy de izquierda. Por sus obras los conoceréis, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Es simplemente eso. Pero no, yo le pregunto, ¿no será que lo neoliberal es bueno entonces y que finalmente debe aplicarse en el país? Porque si ambos se acusan de estar siendo neoliberales o aplicando medidas neoliberales, ¿no será que hay la tentación de hacerlo? No, el presidente nos acusa de inmovilistas, de atrasapueblos, nos acusa de infantiles, como se dice. Y de extrema derecha que están asociados con ustedes. No veo en qué parte estamos asociados, en realidad eso no va a ocurrir, no ha ocurrido y no ocurrirá en el futuro. Ni aún aquellos que nos pretenden llamar a una candidatura única para enfrentar al gobierno, a la venezolana, eso no va a pasar en el país, porque tenemos principios y lo que queremos es retomar el proyecto que ha abandonado el gobierno, no eliminar el proyecto. Ya, seguir con un proyecto de izquierda. El que el país apoyó en el Pero 2006, democrático, usted lo ha dicho en otras ocasiones. En el país apoyó un proyecto en el 2006 y reiteradas oportunidades se ratificó en el proyecto, pero ahora está siendo abandonado. En el caso concreto, por ejemplo, la Constitución es respetada diariamente. Constitución. Y hay que admitir, el presidente fue un actor de primera línea en la elaboración
y en la aprobación de la Constitución, igual que lo ¿Se refiere usted al tema de la libertad de expresión, al tema, por ejemplo, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, todos esos derechos fundamentales que están siendo a la afectados marcha, a la protesta Sí, pacífica, lo que acaba de decir hasta hace un ahora, momento. decía él, nos acusaba de tirar piedras, que los profesores solamente tiran piedras, otro discurso más de la derecha, pero en este gobierno hubo una movilización de los maestros, y esa movilización nunca fue violenta, y terminó dándole la razón a los maestros el gobierno nacional, cambiando el mecanismo de evaluación. Es una demostración clara de que no ha habido desde la izquierda actitudes que justifiquen los insultos y las descalificaciones semanales que nos endilga el presidente de la República. Salvo este tema de los 10 alumnos universitarios del MPD que se está demostrando. Que no se ha comprobado que estén involucrados en ningún hecho ilegal. Y que ustedes seguramente lo demostrarán judicialmente porque ya están siendo llamados a la Fiscalía. Ya la policía determinó su informe y a pesar de eso siguen presos. De acuerdo. Para concluir entonces, el presidente ha dicho que la marcha es un fracaso, que si llegan 500 personas al Palacio de Gobierno o a la Plaza Grande, la Plaza de la Independencia, él pondrá 50.000. Yo le pregunto a usted, doctor Lenín Hurtado, ¿el fracaso será medido por pocas personas o porque definitivamente ustedes no van a tener respuesta a las demandas de justicia, de aplicación de la Constitución, etcétera? Bueno, insisto, yo pienso que ya es un triunfo el que se haya movilizado. ¿Cuántas personas? No importa el número de personas, con las que salieron del Pangui están siendo alimentadas, me refiero en número, en su recorrido hacia... Usted se va a incorporar, me imagino, en algún momento. Yo estuve en el Austro el fin de semana anterior, no estuve en la salida de Zamora, pero iremos en el paso de la marcha, y el 22 cuando lleguen a Quito estaremos allá, de suerte que se alimentará pero independientemente del número, yo pienso que va a ser un número importante, es el mensaje que lleva, que hay un pueblo que... Claro, que es el tema de fondo, el que deberíamos discutir con una política de madurez, no la cantidad de personas, ¿no? Sino claro, qué es lo que se demanda. Claro, aparte de eso, que hay una población que ha perdido el miedo, que no cree en las descalificaciones que se pretenden endilgar a la propia movilización, y que le está diciendo al gobierno que rectifique, no que se vaya, que rectifique, que se quede a rectificar, ¿verdad? Y en la misma línea, esta movilización implica ya la unidad de las izquierdas de cara a darle una alternativa de retorno a un proyecto abandonado por la política del gobierno. Para finalizar entonces, y agradecerle, doctor Lenín Hurtado, ¿qué mensaje le da a quienes simpatizan con la línea marxista del Movimiento Popular Democrático y a quienes en democracia dicen esa no es la línea que hay que seguir, sino una línea liberal, una línea, etcétera, como usted conoce, sin llegar a los extremos de la ultraderecha ni a las recetas neoliberales de extrema? Bueno, el MPD es el Movimiento Popular Democrático, el Partido Comunista es otro. Y aquí en el MPD confluyen muchas corrientes, muchas opiniones alrededor de la izquierda revolucionaria. Creemos nosotros que hemos dado muestras en estos 34 años, casi 34 años de existencia política en este país, que vamos a cumplir el próximo 17 de marzo, hemos dado muestras suficientes de seriedad y de consecuencia con nuestros principios. Estuvimos en el gobierno de Gutiérrez, pero cuando él le dijo al país que su posición era de justamente favorecer a los más pobres de este país, se encargó exactamente de lo contrario. Estuvimos apoyando, no formamos parte de este gobierno, lo apoyamos sin duda alguna y creemos que yo personalmente creo que no nos equivocamos, que es lo que tenemos que hacer en esa coyuntura. Con el presidente Rafael Correa. Sí, y logramos aprobar una constitución y mecanismos de defensa de la constitución que estamos ejerciendo hoy. Por lo tanto, es una demostración cabal de nuestra posición consecuente con nuestros principios y en esa línea nos vamos a mantener y así es que vamos a plantear en principios la unidad con las izquierdas para darle una alternativa válida al país, y hablando electoralmente, que permita retomar el proyecto original de cambio, de transformación, de defensa de la soberanía y los recursos naturales que se muestran abandonados. Cuando usted dice de varias corrientes, significa que el marxismo es una de las corrientes que el MPD aplica,
pero dentro de la democracia, es decir, no hay la dictadura del proletariado, la lucha de clases, sino un socialismo democrático. Sí, nosotros hablamos, bueno, lo de socialismo democrático es medio... También es cierto, pero sí. Es que hay otras expresiones, pero en este rato, ¿cómo lo que pasa es que nos llevaría eso a la socialdemocracia, que sí, no... la socialdemocracia o la democracia cristiana, o al social cristiano también. Sí, definitivamente no estamos en esa línea. ¿Cómo lo definiría entonces? Nosotros nos hemos calificado siempre como izquierda revolucionaria. Izquierda revolucionaria. En la línea justamente de construir socialismo, sí, en el país. Con constitución, con democracia. Siglo XXI. Sí, por eso estamos en la lucha política dentro de las reglas. Respeto a la propiedad privada. Sí, sin duda alguna. Eso lo hemos mantenido siempre, efectivamente. Sí. Muy bien, le agradezco mucho y siempre es muy agradable conversar con usted por la claridad que usted tiene de su ideología. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre estaremos aquí cada vez que nos requieran. Seguramente. Vamos al corte comercial, Beto, y con el mágico mundo del deporte.